¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles como siempre aquí entre amigos a través de Solo Noticias, Hola Veracruz, Estilos, Revista Libertad, Noticias Metropolitanas, Forjadores del Comercio Local, todas y cada una de las páginas amigas que nos permiten compartir ese contenido con ellos. Saludos Lorenita, Ivonne, gracias por estar con nosotros. Hoy es día 4 del mes de junio del año 2024. Es un gusto saludarle como siempre. Es martes, como ya se pudo dar cuenta ustedes, martes. Y como pues cada martes tenemos nuestra mesa de política y políticas públicas con Carlos Bauza y Héctor Viveros y Carlos Bauza. Así que pues te saludo con mucho gusto y afecto. Héctor Viveros, licenciado, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido entre amigos. Bien, buenas noches. Pues listo para comentar. Este es uno de los entre amigos más, pues hasta cierto punto esperados, ¿no? Ya lo platicábamos antes de la jornada electoral. Pues hay muchas cosas que decir de lo sucedido el domingo. Y pues tratar de ser lo más objetivos, lo más pues apegado a la realidad posible, ¿no? Contento de verlos y listo. Muy bien, pues muchas gracias, licenciado Héctor Viveros. También voy a dar, como siempre, la bienvenida a el señor licenciado Carlos Bauza. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Entre Amigos. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro Jesús Araujo, licenciado Héctor Viveros, qué bueno verlo aquí con nosotros. El domingo hablamos de política y la verdad sí se le extrañó en ese programa, pero pues ya está aquí con nosotros. A todas las personas que nos están viendo ahorita, las que nos van a ver después, pues contento de que nos estén escuchando. Les vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo con los resultados electorales de este domingo 2 de junio, de la posibilidad de que Morena tenga o no la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores para cumplir el plan C de López Obrador, y pues lo que se puede hablar del ayuntamiento, que es muy poco porque prácticamente no dice nada, tienen todo muy oculto, están muy calladitos, pero pues así va que son apenas 2 días, no llevan ni 2 días que terminó la jornada electoral y salen unos, todos se dicen ganadores, después unos que no,
y ahorita van a surgir varias impugnaciones, están revisando los resultados electorales y bueno, pues listo para hablar de lo que se vaya ofreciendo. De varias cosas que definitivamente requieren nuestra atención y pues dentro de ello es lo que sucedió. Y vámonos y les propongo que pues miren, vamos a hablar y vamos a dar nuestra opinión y cómo las cosas y todo eso. Pero sin duda alguna, por lo menos hasta el momento, según el conteo rápido, hay una ganadora. La más votada, la candidata más votada fue Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de las elecciones 2024. Su porcentaje de votos es el más alto que se ha registrado en las contiendas electorales en toda la historia de México. Y para que veamos bien cómo han sido este historial, pues ella tiene el 59.35%. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un 52.96%. Pues ya ve aquí 6 puntos porcentuales más. El señor presidente Enrique Peña Nieto tuvo 38.15%. Calderón 36.38% y Fox 42.41%. Así que hasta el momento la ganadora de la contienda y por un 2-1 es Claudia Sheinbaum Pardo. Discúlpenme que lo diga así, nos guste o no nos guste, pero los resultados que arrojó la votación llevada a cabo por la ciudadanía es esa, que habrá ajustes, que a lo mejor unos votos más, unos votos menos para todos los candidatos. Así va a ser porque apenas viene la sesión de cómputo y que se tengan que abrir y que se tengan que impugnar. Todo eso así es. Pero bueno, así los resultados, señores, con Claudia Sheinbaum, que tiene el porcentaje de votación más alto de la historia. Como siempre, el micrófono está para la voz de ustedes. Licenciado Viveros. Pero prende el micrófono y te oyes mejor. Tenía miedo que me cedieras la palabra porque ahora para que me callen va a estar difícil. No, nada más con que no nos permitas hablar a nosotros también, ¿no? Bueno, lo voy a pensar. A ver, primero hay una sensación de que hay algún grupo de personas que plantean un fraude y yo la verdad es que pues no veo por ningún lado que esto haya sido un fraude. A ver, primero que nada quiero decirles que si hay alguien que está pensando en una impugnación de la elección que sea, probablemente tenga más el objetivo de recuperar votos para el tema de los plurinominales que para revertir el resultado de alguna elección o anularla, ¿sí? Yo no veo absolutamente ningún fraude. Hay quienes dicen que la intervención del presidente, que los programas sociales, que eso ha pasado en mayor o menor medida en el pasado. Y ha habido alternancias, ¿no? Digamos que a lo mejor fueron fenómenos que se presentaron tal vez con una intensidad mayor en esta elección, pero que de ninguna forma son el motivo para el sentido de esta votación. El segundo comentario es por el INE, ¿no? Hay muchos comentarios. El licenciado Demetrio es nuestro amigo, él es el encargado aquí, pero pues él no lo puede resolver todo, ¿no? También delegan ciertas actividades a personas que contratan de manera eventual y bueno, si los CAEs y los supervisores del INE tuvieron un desempeño no acorde a lo que estamos acostumbrados,
bueno, pues un día iba a pasar y desgraciadamente pasó en esta elección. Hay muchas quejas del desempeño de los CAEs y supervisores, y seguramente estas quejas pues se van a ver reflejadas, se van a convertir en inconsistencias en las actas, pero que no se piense de ninguna forma que esas inconsistencias comprometen de alguna manera el resultado electoral. Porque definitivamente si no tiene que ver con el número de votos, pues lo que haya hecho un CAE o lo que haya dejado de hacer, no afecta para nada. No afecta para nada. Ahora, hablando de los protagonistas de la elección, pues hay que tener claro, ¿no? Morena tiene el control político, el control electoral del país, pero además tienen el control del contenido que llama y que convence a las personas a votar. Lo que estamos viendo en este año solo es una reiteración de lo que hemos venido viendo en las elecciones de los procesos anteriores. Y lo que está sucediendo es que ellos tienen la pelota y la saben mover. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Y concluyo hablando de la oposición. Yo creo que en estas semanas, tal vez en esta semana, lo que deberíamos de estar viendo es la renuncia de los presidentes de los partidos políticos de oposición, porque su gestión en estos últimos 6 años, que prácticamente han sido los mismos presidentes de los partidos políticos en estos 6 años, pues depende de una recuperación en la votación que han recibido. Y resulta que este proceso electoral, que era el más importante, pues retrocedieron. Hoy la oposición ha perdido espacio, ha perdido votación, y hay una fuerza política emergente, tampoco es nueva y tampoco es como para echar las campanas al vuelo, pero la realidad es que Movimiento Ciudadano ya rebasó al PRI. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cuando un grupo político sabe renovar su contenido, sabe renovar su comunicación con el electorado y tiene un mejor resultado que el que tuvo en los procesos anteriores. Entonces, vamos a tener tiempo para ir desmenuzando cada uno de ellos. Te quito la palabra y se la cedo a Carlos Bauza. Bueno, lo único, y no les voy a decir tanto así nada más lo que yo pienso, sino lo que está ocurriendo. Tanto Pepe Yunes en el estado de Veracruz como la señora Xóchitl Gálvez en nacional, en elección nacional, van a empezar a revisar lo que está ocurriendo con los datos que dio el INE a través del PREP y la diferencia que están teniendo con las sábanas, lo que se recolectó en las casillas, porque no coinciden los números que pusieron en la sábana con lo que apareció en el PREP. Hay una diferencia. Ninguno de ellos, ni Pepe Yunes, ni Xóchitl, ni todos los demás que están revisando, porque también Taboada está revisando, ha dicho que se va a lograr una anulación de una elección, pero sí quieren que haya una revisión de la cantidad de votos, porque, y esto lo comentamos el domingo el maestro Araujo y yo, a mí lo que me preocupa, y lo he estado escribiendo en redes sociales, es la mayoría esta calificada en las cámaras, y eso es lo que se está ahora en este momento pidiendo que se revise. Se le está pidiendo a toda la ciudadanía que tenga fotos de las sábanas, que las comparta, poniendo todos los datos que pueda, o incluso que los revise en el mismo PREP, si coinciden los datos, números que tiene la sábana con lo que se colocó ahí. Está viendo no 2 o 5 o 10, está viendo por cientos están llegando, con diferencias de, si hablamos de 100, y la diferencia es de 40, de 50 votos que le quitaron al PAN, o votos que le pusieron a Morena, pues sí estamos hablando de un problema donde sí hubo una manipulación de la información que se dio a conocer y que está influyendo mucho ahorita en el ánimo de la gente. Así es. Porque se trató de ser lo más demócrata posible. Esta es la importancia del INE que tenemos hoy. Lo manejaron ciudadanos llenaron las sábanas, ciudadanos contaron los votos, ciudadanos recibieron
a las personas con su credencial. Y es en lo que se está confiando, en ese dato, en esa sábana. No vamos a pensar que uno de Baja California con uno de Mérida se pusieron de acuerdo para quitarle números a uno o ponerle números a otro. Ni había una sola persona en cada casilla. Había representantes de los partidos, representantes ciudadanos, representantes de todos, había representantes, todos firmaron, y lo que se da por bueno es la sábana. Y sí se está viendo la diferencia, empiezan a compartir. Hay una gran diferencia. Una enorme diferencia. ¿Cuánto va a ser? No sé. No han hablado en ningún momento de pedir la anulación de la elección, pero sí una revisión a fondo de dónde salieron esas irregularidades, esas diferencias, esas discrepancias. ¿Quién fue ¿Te parece si vamos para allá? Porque ese es el tema principal de esta noche. Maestro, sí. Precisamente aquí les muestro en esta gráfica pues un dato que da a conocer Jorge Alcocer, el director fundador de la revista Voz y Voto. Fíjate qué inconsistencia hay en cuanto a quién le están subiendo. Le están regalando 8 puntos, y esto ya lo dijo Guadalupe Tadei, también lo dijo la secretaria de Gobernación, al Partido Verde. Ya no le pueden dar más a Morena porque ya estaría excediendo, ¿verdad? Pero sí, aquí es donde se está fraguando este fraude. Vean ustedes los números. No es posible que alguien de 17 y 10, perdón, es que no me gana la vista. Sí, de 17 y 18, Acción Nacional. Y que le toque un mínimo de 64, un mínimo o un máximo de 80. Y si comparamos con los números que tiene el Partido Verde, que tiene 8.1 a 9.1, y que le toquen en el máximo 77, y al PAN el máximo sea 80, cuando la diferencia de porcentajes pues es prácticamente del doble, ¿verdad? Sí. Entonces, pero esto, vamos a ver cómo, póngale atención y haga mucho esfuerzo, porque Jorge Alcocer pues está malito y tiene aquí una bocina para poder hablar. Entonces le va a escuchar usted una voz como de robotito, pero se entiende muy bien lo que nítidamente el maestro Jorge Alcocer, gran maestro, quien diga yo sé de elecciones, en todo momento debió estudiar lo que dice Jorge Alcocer. Veamos cómo se lo dijo a Carmen Aristegui. Fíjate este dato, el Partido Verde, la Gobernación, le está dando 74 diputados en total. El Partido Verde, según el PRED, tiene el 8.31% de los votos. Fíjate cuántos diputados le están dando al PAN, 72, 2 menos del Verde. Pero el Partido Acción Nacional tiene el 17.13% de los votos. Ah, 17. Caray. Y le dan 72 diputados con 8.31. Al Verde Gobernación le da 74. Pues algo está mal, ¿verdad? Fíjate este dato. El Partido Verde, la Gobernación, le está dando 74 diputados en total. Entonces, según los datos del PREP, el Partido Verde tiene el 8.31% de los votos y le están asignando 74 escaños de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el PAN, que recibió el 17.3%, pues le están asignando 72, lo que revela que es una irregularidad en el manejo de las cifras por parte, pues ahora sí que del oficialismo. Y bueno, pues ¿qué hizo Gobernación? Darle 8 puntos de sobrerepresentación al Partido Verde. Esto porque así lo dijo la secretaria de Gobernación, pero también Guadalupe Tadei. Y entonces, que sería el fraude, porque se trata de aquí asignarle la mayoría calificada, pues no podría salir si se hacen las cuentas bien y como corresponden.
Carlos Bauza. Creo que el licenciado Viveros quiere comentar. Bueno, órale, Héctor Viveros. A ver, vamos a poner el nombre a las cosas. Una cosa es que alguien cometa un error al elaborar una gráfica que representa el número de escaños que va a tener los partidos con el resultado preliminar, y además es un resultado preliminar construido prácticamente con el conteo rápido, porque no tenemos la información completa, ¿sí? Tenemos información preliminar, y bueno, ahora, yo creo que cuando hablemos de fraude, tenemos que ser muy responsables porque las personas, México tiene un historial como un tema así de una neurosis social con el tema de los fraudes electorales. Alguien dice fraude en las elecciones y todo el mundo lo cree de manera inmediata. Entonces, lo que vemos aquí es un error en el cálculo de la asignación de escaños, no un fraude electoral, porque fraude electoral es cuando tú depositas tu boleta con el voto para un partido o un candidato y resulta que se contabiliza o esa boleta se le cambia el sentido. Y eso no es lo que está pasando. Lo que sí también hay que ser muy, muy claros es que las sábanas que se publican por fuera de las casillas al terminar los conteos no tienen ninguna, así, cero validez jurídica. Cero, ninguna, no valen nada. Lo que vale son las actas de escrutinio y cómputo que vienen por fuera y por dentro de los paquetes. Y aquí les voy a compartir un dato muy importante para que las personas tengan en su panorama cómo se tiene que construir seriamente una impugnación. Las actas de escrutinio y cómputo en la casilla se llena una original con lapicero negro y de ahí las demás se llenan con papel calca que viene pegado a la misma acta. Entonces, la primera copia va por fuera del paquete, va para el PREP. La segunda copia va por fuera del paquete y es con la que se hace el cómputo preliminar, el resultado preliminar el mismo día de la jornada o al día siguiente. Y la tercera copia se la lleva el PAN, porque es el partido con el registro más antiguo, la segunda el PRI, la tercera el PRD y los demás, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de una impugnación seria, el PAN y el PRI, que son los partidos que mayormente perdieron las elecciones, deben de estar en este momento haciendo una recopilación de sus actas de escrutinio y cómputo que le entregaron a sus representantes de casilla. Ahora, esas actas sirven para preparar una impugnación bajo ciertas circunstancias, porque los paquetes que tengan irregularidades van a ser abiertos y recontados a partir de mañana. Entonces, necesitamos darnos cuenta que el que va a tener elementos para demostrar la alteración del resultado son los partidos de oposición que ahorita no ganaron la mayoría de las elecciones, porque tienen en sus estructuras de representantes de casillas los documentos que necesitan. Ya después hablamos de un fraude. Ahorita lo que vimos es un error al elaborar una gráfica y ojalá corran a los dos que elaboraron, a los tres o a los que intervinieron en eso por brutos. Pues que corran a la presidenta del INE, que fue la que salió el domingo a dar estos datos, porque son datos del PREP. Esto que elaboró Jorge Alcocer, el licenciado, le informo, son con datos no de ninguna casilla, no de nada de eso, sino del PREP. Carlos Bauza. No, el licenciado Viveros quiere hablar otra vez. Mira, quiere hablar otra vez, a ver. Lo que pasa es que el mismo domingo en la noche, Broso dijo algo muy cierto. Dijo, a ver, que se tarden tanto en dar la información genera burbujas de información y eso da lugar a suspicacias. Entonces, esto que están haciendo, publicando esta gráfica con un error tan grave, pues eso da lugar a suspicacias. Y se supone que el INE y su presidenta
son los más importantes en este tema de manejar la información oficial respecto del resultado electoral. Deberían, mira, cuando pasó el tema de no dar el resultado del conteo rápido en el año 2006, cuando era el presidente Luis Carlos Ugalde, cometió un error y ese error le costó a él y a los demás consejeros que los corrieran. Entonces, si ponemos las cosas en la misma tabla del nivel de exigencia para los del INE, deberían de presentar su renuncia o que los corran por hacer estas cosas que generan suspicacia y dudas sobre el resultado de la elección y enlodan, empañan y afectan a las personas que sí hacen el trabajo de las elecciones, que están acá en los distritos. No son ellos no abren un paquete. Entonces, ese tipo de ineptitudes profesionales no se deben de perdonar. Bien. Carlos Bauza, le vamos descontando el tiempo que ya utilizó el licenciado Viveros. Está bien. Lo único es, si van a correr a la presidenta del INE, a la señora Tadei, yo también no creo que la vayan a correr, pero también tendría que correr a toda la familia que tienen trabajando ahí dentro del gobierno de López Obrador. No estamos hablando de lo que fue Ugalde o de lo que fue el que estaba antes, que tan mal le cae a López Obrador, o cualquiera otro que me mencionen de los que han estado en el INE. Estamos hablando de una persona que está totalmente supeditada a Morena. Estamos hablando de una persona que su presidencia está en duda por la simple supeditación que desde un principio se marcó con eso que ya sabemos. El hecho de que estén pidiendo ahorita las sábanas, licenciado Viveros, no es porque la sábana sea una prueba, sino que es la manera de que los partidos políticos se vayan enterando de a quién le van a pedir las hojas, porque no se las van a dar. Así digan, ¿saben qué? Tengo la sospecha de que en 75 no se las van a dar, entonces están pidiendo la sábana para decir, miren, aquí tengo esta sábana que se supone que es una copia de la hoja que mandaron, que ya podría tener un valor oficial. ¿Quieres decirme algo, licenciado? No, adelante. Ok, entonces por eso están pidiendo las sábanas, no como una evidencia, sino como empezar a juntar dónde están todos esos errores que se están haciendo evidentes. La gráfica salió, como dice el licenciado, el maestro Araujo. Es esta de la que estamos hablando. Ajá. Sí, pero fíjese que no hablo de esta, maestro, hablo donde dijeron que tenía la mayoría calificada Morena y sus aliados. Esa la dio a conocer Gobernación, pero le hicieron precisamente con los datos que dio a conocer la señora Tadei, y ellos, incluso Gobernación marcó hasta dónde llegaba la rayita de la mayoría esa y cómo le sobraba. O sea, están presumiendo ya, así lo veo yo, y así se ha estado diciendo, y por eso los de Morena se molestan tanto conmigo, que se va a cumplir el plan C de López Obrador antes de que se vaya, porque él quiere tener durante un mes un congreso que pueda cambiar la constitución como al señor se le pegue la gana. Y cuando les digo que de ahí puede empezar el fin de la democracia como la conocemos, eso no les gusta que se les diga a los de Morena. Y para mí desde ahí empieza ya el problema de lo que sería una auténtica democracia. Yo creo que está excelente, que si tienen dudas, que si se están viendo las manifestaciones a través de lo que la ciudadanía y los partidos empezaron a tener a la mano, que eran las sábanas que llenaron los ciudadanos, así como las hojas que van adentro y afuera de cada paquete electoral, de ahí se empiecen a buscar las irregularidades. Incluso se está diciendo ya que se va a abrir un 60% de la paquetería. Ya no es poca cosa, no es como decir 10 o 15, las irregularidades son inmensas. Si multiplicamos, como les dije al principio, por cientos, pues se va a llegar tal vez a 1 millón o 2, y eso no va a anular, al menos es lo que no sé, nadie ha dicho que se busca la anulación de la elección, pero sí cuidar que no tengan la mayoría calificada en las cámaras Morena. El error que parecería, alguien cometió un error, ese error le ha costado a México y a la economía lo que nadie tiene idea.
el dólar se devaluó, la bolsa Así es. la bolsa mexicana de valores cayó, capitales nacionales y extranjeros se fueron del país después de que se empezó a hablar de esa mayoría calificada. Sí le cuesta al país esos pequeños errores que cometen 2 o 3 dibujantes de una gráfica. No es poca cosa. Y no deberían de ser los que dibujaron, deberían ser los que los contrataron, el jefe del que los contrató, el jefe de los que los contrataron y el responsable de todo el departamento de gobernación, porque la señora alcalde también salió a ratificar lo que se estaba mostrando en la mañanera. Hay un grave problema, espero que se resuelva favorablemente para todos. Por eso este fraude que se está fraguando viene tanto del INE como de la Secretaría de Gobernación, porque tratan a través de ciertas maquinaciones, ciertas cosas que están haciendo indebidamente, desde ahorita sembrar la idea de que Morena tiene la mayoría calificada, lo cual no es cierto. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos hablando respecto de este proceso electoral que recién acabamos de vivir, que estamos viviendo todavía porque no ha terminado, y teníamos pues esta gráfica que dio a conocer los datos, no la gráfica, dio a conocer Guadalupe Tadei y reiterados por la secretaria de Gobernación en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. No la gráfica, el problema no es la gráfica, el problema son los datos que contiene la gráfica, y ahorita desde luego vamos a continuar con la plática de ello, a ver si podemos comunicar bien la idea de lo que se trata. Bendecida noche, amigos, saludos desde Matamoros, Tamaulipas, fuerte abrazo. María Inocencia Alpírez Isidro. Jorge Pastrana, buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Saludos, con el gusto de saludarte, Jorge. Marielena Aquino Carbazo, el INE en esas elecciones, no sé si tuvieron un presupuesto bajo o no ingresaron todo, porque en esas elecciones fueron muy escasos los recursos que se dieron para la capacitación. Lo digo con conocimiento de causa, fue una jornada muy larga y cansada, y los ciudadanos que fueron funcionarios hicieron lo mejor que pudieron con lo que se les facilitó. Y como dice el licenciado Bausa, estaban los funcionarios y los representantes de casillas y ambos haciendo su trabajo. En las casillas se trabajó, y un reconocimiento para todos los ciudadanos que nos estuvieron regalando su trabajo en pos de la democracia. Buenas noches, bendiciones. Liz Betancourt, fuerte abrazo hasta... Estás en Villahermosa, ¿verdad, Liz? Saludos hasta allá. Hola, bonita noche, amigos. Héctor Viveros, Carlos Bausa, Jesús Araujo López. Nos dice María Inocencia Alpírez Isidro. Saludos a mi hijo Esteban Olivar. Está oyendo su buen programa aquí en Matamoros, querido. Viene de la Ciudad de México. Pues fuerte abrazo, Esteban. Qué gusto poder saludarte. Yo me negaba a dudar siquiera de los resultados. No podría creer tal retroceso. De verdad, qué pena. Si este gobierno va para atrás, pues así las cosas, no dichas por mí, dichas por todo un especialista como lo es Jorge Alcocer. Buenas noches, Dries Berman. Ni los saludé, perdón, pues perdonada, Beatriz Insunza. Bueno, estamos con respecto a eso, y rapidito, porque yo sé que nos metemos a la plática y ya no vamos a poder sacar esto. Nada más así, rapidito, notas publicadas en Solo Noticias en estos días, no precisamente hoy, pero bueno, pues fíjense nada más que pues probablemente el PRD pues estemos asistiendo ya a su funeral en esta elección por el bajo porcentaje que alcanzó. A quien le fue
tremendamente mal, pues fue al PRI en el estado de Tabasco. No ganó ni una sola presidencia municipal en Tabasco, ni una, y casi va a perder el registro, eso que tiene que ver con las cuestiones electorales. Y pues si gustan continuamos con el tema porque parece que va a dar para un poquito más. Mira, ya hasta me estoy remangando. Ahorita te voy a remangar para que veas nada más. Fíjense que a mí me da la impresión porque además son cosas que yo he visto y escuchado en otros procesos electorales. Me da la impresión de que a veces hay grupos de personas que a lo mejor están bien intencionadas, ¿no? En el sentido de que quieren ayudar a que su partido, su coalición, su candidato mejore los resultados o que tenga elementos para impugnar. Pero a ver, para mí, el salir porque lo hacen de manera directa por los chats y por redes y todo, que piden las sábanas que publicaron afuera de las casillas. Insisto, esa sábana no sirve de nada. Lo que sirve es el acta de escrutinio y cómputo para algunas cosas y en su defecto el acta del recuento que se va a elaborar a partir de mañana en las sesiones de cómputo. Ahora, si están planteando alguna estrategia en medios de comunicación para hablar de las sábanas y contrastarlo con las actas de escrutinio y cómputo, pues es una estrategia de medios, pero eso bajo ninguna circunstancia va a tener algún efecto jurídico a la hora de litigar el asunto, ¿eh? O sea, el Código Electoral del Estado de Veracruz y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son muy claras y los documentos que tienen validez para hablar del resultado son las actas de escrutinio y cómputo y en su caso las actas de recuento. Ahora, Carlos, hablabas de un 60% de recuento y decías que no es normal. Sí, es normal. De hecho, es de ahí para arriba, el recuento, porque suele haber muchas inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo y algunas veces se pueden subsanar, pero se subsanan sin saber realmente lo que viene adentro del paquete. Y entonces lo mejor es abrir el paquete y recontarlo. Por eso, sí se recuenta fácilmente en cada elección arriba del 60% de los paquetes electorales. Ahora, ¿cuál es el resultado o cuál es la consecuencia de estos recuentos? Pues que incrementan todos en proporción su votación, ¿eh? No, yo no he visto así que una elección, no, nada. Ahora, impugnar una elección tiene el objetivo de anularla. Para eso existe. El medio de impugnación que se promueve en contra de los cómputos se llama en materia federal juicio de inconformidad y en materia local recurso de inconformidad. Y los recursos de inconformidad tienen el objetivo de anular o modificar el cómputo. Y para modificar un cómputo, tienes que anular casillas. Si tú quieres que el cómputo distrital o el cómputo estatal se vea modificado en alguna medida en el resultado, tienes que anular las casillas y tienes que acreditar causales de nulidad. Entonces, sí buscan anular casillas, buscan anular la elección en las casillas. Y después, si estas causales de nulidad alcanzan el 25% del total de las casillas instaladas, se puede anular una elección distrital o una elección estatal o una elección nacional. Entonces sí tienen el objetivo de anularla. Yo por eso insisto, si su objetivo es impugnar, van por estos recursos y estos recursos tienen el objetivo de anular casillas. Y para anular casillas, los documentos que valen son las actas de escrutinio y cómputo, el acta de jornada, la hoja de incidentes, la lista nominal y pues en todo caso el acta del recuento. Carlos Bauza.
Eso era lo que pedía López Obrador y es la comparación que se está haciendo en el fraude que dijo López Obrador que le hicieron a él. Él pedía voto por voto y casilla por casilla y no le dieron nada. Ahorita lo que están pidiendo es, y te entiendo, licenciado, yo como no soy licenciado, yo te entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque los términos que se utilizan en un proceso legal son unos, pero en el lenguaje normal lo que es un fraude es cuando quieren engañar a la gente. Lo que se está buscando, como dices tú, que con ver las diferencias de los números es anular una casilla, pues también puede ser esa la finalidad. Sin embargo, lo que se está dando a conocer y lo que se le está pidiendo a la gente es, revise usted la sábana y si no corresponde, mándenos la información. La están pidiendo Xóchitl Gálvez y otras páginas donde se puede ahí anotar el número de la casilla donde hay una diferencia, y lo que se está buscando o lo que se ha dicho, porque igual no es esa la finalidad es lo que dices tú, sea que se ponga y se aclare por qué no se colocó el número que decía la sábana. Si la sábana no corresponde con el número de los documentos oficiales que van adentro y afuera de las cajas, ¿por qué no corresponden? Y aclarar todo. Yo desde el principio, desde que acabó la elección, lo comentamos el domingo, les dije, hay grupos de políticos, ahorita mismo tú, licenciado Vivero, lo acabas de decir, donde se han estado compartiendo imágenes, en el momento mismo de las elecciones se compartieron imágenes, fotos, diferencias que se estaban teniendo, había sábanas que no tienen ninguna validez oficial, pero pues yo no encuentro otra manera de que no nos pase o no le pase a los que están pidiendo la revisión lo que le pasó a López Obrador, que estuvo friegue y friegue con que voto por voto, casilla por casilla, y no hubo ni voto por voto, ni casilla por casilla, al final quemaron todo. Y lo curioso es que están los mismos que quemaron todo en el gobierno de López Obrador. Por eso ahora el nuevo PRI, que es Morena, está viendo cómo evitar todo eso para que cuando cometan cualquier otra irregularidad como ahorita, pues no haya ciudadanos, lo haga el mismo gobierno, sea gobernación, sean empleados del gobierno, y no les vuelva a pasar lo que les pasó con el viejo PRI, que les quitaron el poder, que tuvieron que crear otro nuevo partido. Bueno, creo que ya me estoy perdiendo, ¿verdad? Pero la cosa es de que se están pidiendo los datos, los están pidiendo públicamente, Xóchitl Gálvez, Pepe Yunes, el Taboada, gobernadores, bueno, candidatos a gobernadores de los estados, diputados, todos están pidiendo, si pueden, revisen la sábana, porque yo no tengo manera de tener la información que seguramente los que están bien metidos en eso la pudieran tener, pero que no la van a dar a conocer si no hay una presión, como dice el licenciado Viveros, mediática, donde le digan, miren lo que está pasando, porque todos nos portamos muy democráticos el domingo y dijimos, ya, millones de votos, ¿verdad? 2-1, ya, pues ya, se acabó lo que sigue en la elección y todo, pero empiezan a surgir lo que se había dicho en grupos y no solamente quedó en 10 fotos, son cientos de fotos con cantidades de votos enormes. Si van a anular las casillas o no, yo no sé, pero se tiene que ver por qué hay ese número de irregularidades en los datos que se dieron a conocer y que son falsos, porque eso es un fraude, que nos digan una cosa y luego resulte ser otra, que nos digan que tienen ya una mayoría calificada, que haga caer los mercados, el dólar, que se vayan los capitales de México, por un chincual de alguna persona que trabaja en el gobierno, de decir, pues que ya ellos tienen toda la admiración, el respeto del pueblo para López Obrador y le dieron manga ancha para que haga lo que se le pegue su gana. Y ese ha sido mi discurso desde que acabaron las elecciones. De ahí, ¿qué va a pasar? Pues no sé, pero busquen en el diccionario todas las palabras y van a ver. Ya después, si quieren estudiar jurídicamente las consecuencias que pudiera tener dentro de un proceso o procedimiento, pues ya estudien leyes y van a ver cómo empiezan a haber otro tipo de circunstancias. Sí, fraude e intento de fraude, como estaríamos viendo ahorita, que se está intentando hacer aparecer una cosa que no correspondería. Bueno, pues de ahí es de donde viene la sospecha y donde viene el ánimo ciudadano de simple y sencillamente saber la verdad. Y se tiene derecho.
Recordemos que quien está al frente del gobierno hoy, pues por eso fue que estamos con este sistema, ¿no? Del famoso voto por voto, casilla por casilla, que tanto resultado nos ha dado para la certeza jurídica que debe existir siempre en cualquier elección. Pero cuando se ve algo sospechoso, simple y sencillamente que se recuente, que se abra. Si se va a anular, que no necesariamente se van a anular las casillas, como nos dice el licenciado Héctor Viveros, porque no nada más es para anular, es también para modificar. Y entonces, si se modifica el resultado, así sea por un voto, ya cumplió su cometido. Y eso es lo que mucha gente no quiere ver, que les tenga y que sea más chamba para el INE, los OPLES, pues para eso están trabajando, para desarrollar la chamba que les corresponde y que salga de ahí la verdadera certeza, porque con conteos rápidos, porque con actas que normalmente llevan muchos errores y que por eso efectivamente es muy alto el porcentaje de las casillas los paquetes electorales que se tienen que abrir, pues es por lo que se va haciendo todo esto. Pero en cuanto haya la leve sospecha, que se abra y así de sencillo. Héctor Viveros. Miren, yo quiero empezar dejando muy en claro que la narrativa del fraude es una narrativa de la que yo no voy a participar. No participes, no. Excelente. Estás en tu derecho. Y quienes la difunden y quienes la construyen, están actuando de la misma forma en la que actuaba Morena cuando perdía las elecciones. Y lo que están diciendo son los mismos argumentos que decía Morena cuando perdía las elecciones, ¿eh? Y miren, sí es importante que... Pero licenciado, a ver, te hago una pregunta. Sí has escuchado que en las posiciones que están marcando quienes van a impugnar son precisamente esos mismos o van porque dicen que se tiene que anular la elección. No he escuchado eso de que se vaya a anular la elección, pero están hablando de un fraude y eso no es lo que están haciendo, no es lo que está pasando, no es la narrativa que corresponde con los hechos. ¿Sí? Es que para mí, en mi memoria, cuando suceden este tipo de inconsistencias y de irregularidades, quien pierde inmediatamente lo que hace es convertirla en una narrativa de un fraude, ¿sí? Y justamente el conocimiento jurídico y la experiencia en la organización de las elecciones es lo que incluso a muchos representantes de partido político que ya tienen varios procesos electorales, saben cuál es la dimensión de cada uno de los resultados conforme se van construyendo. El resultado de la casilla, el resultado preliminar del consejo, el PREP y el cómputo. Y saben cuáles son los momentos dentro de esta etapa de resultados electorales en las que esas irregularidades se van corrigiendo. Y además, no hay, así se los digo, no hay evidencia porque, a ver, primero, salen a pedir datos de resultados electorales que ellos ya los tienen. No pueden salir a pedirle a la gente que vaya y que le tome foto a las sábanas, porque ellos ya los tienen. Tuvieron representantes en las casillas y esos representantes ya tienen los resultados electorales
se los pasaron al partido que los acreditó y toda esa información ya la tienen. Por eso a mí me suena a que es más una estrategia mediática, no sé con qué objetivo, pero no tiene ninguna validez jurídica y entonces solo tiene el objetivo de hacer ruido y de confundir a la gente. Punto número 1. 2. Para que haya una modificación de los resultados electorales, primero tiene que haber un resultado electoral definitivo y en este momento no lo hay. El resultado electoral definitivo de las elecciones se va a ir dando también de manera escalonada. En este momento, a partir de mañana pasado, vamos a tener un resultado electoral definitivo a nivel distrital. Después van a venir los cómputos estatales y luego el cómputo nacional de la elección de presidente de la República. Cuando tengamos esa información y tengamos la evidencia de que hubo una alteración en el resultado, entonces, solo entonces, si hay elementos, se puede hablar de la construcción de un fraude electoral. Lo que tenemos en este momento son inconsistencias en resultados preliminares y nada más, nada más. Se los digo porque no es justo ni para los funcionarios de casilla, ni para los funcionarios en los consejos electorales, que en este momento se esté construyendo una narrativa de un fraude cuando apenas se está tratando de tener la información definitiva de los resultados. Por eso insisto, yo no voy a participar de esa narrativa del fraude. Ya, todo lo que quería comentarles. Adelante, Carlos Bauza. ¿Qué palabra te gustaría, licenciado, para que no consideres que estoy participando en un proceso judicial donde voy a sentenciar a los operadores del INE ni a nadie del INE? Porque nadie está juzgando a los trabajadores que estuvieron en las casillas. Se está pidiendo que los que están pasando los datos en el PREP y en la información que está fluyendo del INE, que está saliendo del INE, aclaren por qué tienen esas diferencias. A mí, así como dices, tú no participas de la narrativa de un fraude, yo tampoco, si no lo hay. Pero no me digas que es como lo que pasó con López Obrador. Nadie está llevando un montón de cajas vacías, chivos y gallinas para comprobar un fraude. Se está presentando lo que se tiene a la mano. Y tal vez somos muy simplistas los ciudadanos normales y comunes, que no somos licenciados y que no estamos participando en un proceso, de ver el acta afuera de donde fui a votar y venir acá y revisarla y decir, ah, caramba, le robaron 80 votos al PAN, ¿por qué fregados? Entonces tú me vas a decir, no, pero esa no es culpa de nadie y no es fraude. Ok, no es, pero entonces aquí, ¿qué hago con esa información? Yo voy al INE, yo voy al Tribunal Electoral, yo voy a dónde. Entonces, si revisas la información ahora sí de Xóchitl Gálvez, de Pepe Yunes, de todos ellos, en ninguno de ellos dice fraude, en ninguno de ellos pide anular ninguna elección. Están hablando de lo que platicamos el domingo, se están manifestando inconsistencias, porque para un ciudadano el fraude es cuando tú llegas y me dices algo, y me dices ahorita qué frío está haciendo en Poza Rica, está lloviendo, les voy a vender unas chamarras. Entonces les diría, saben que no le creen a Vivero, les está cometiendo un fraude, los está engañando, les quiere hacer creer a lo que está pasando en Poza Rica y no es cierto. Bueno, yo ahorita lo que estoy viendo es que las sábanas esas que no valen nada y que no deberían, entonces, ¿para qué ponerlas afuera? Para que nadie se entere de nada. Sí, claro. Ahí se está basando la gente para empezar a mandar esa información y se empieza a revisar. Se está hablando de una defensa del voto. Se está hablando del 60%, que si bien es normal, pues te aseguro que a la mayoría de nosotros que somos incultos en cuestiones electorales nos dices, se va a revisar nada más el 60% y eso es poquito. Ah, caramba, pues entonces estamos peor de lo que hubiéramos pensado. Yo sí veo que hay algo maquinado, sí veo que hay algo que se está repitiendo constantemente. Veo que el gobierno sí se basó en eso para hacerle creer a la gente que tenían carro completo, carro lleno y manga ancha para que
hicieran lo que quisieran con la mayoría calificada. Y vuelvo a repetir lo peor de todo esto que estoy ahorita mencionando, y que es un hecho, no es lo que yo creo que va a pasar y es un peligro para México ni nada. Salida de capitales, devaluación del dólar y caída de la Bolsa Mexicana de Valores. Tuvieron ya que ratificar que el secretario de Hacienda de la O, no recuerdo el apellido, Rodríguez o algo así de la O. Ramírez de la O. Ramírez de la O se va a quedar, va a repetir el que está ahorita, va a seguir con Claudio Sheinbaum. Ya tuvo que hablar con los inversionistas nacionales y extranjeros, lo cual también no sabemos qué hablaron, porque también se habla de que fue todo un rebane. En un rato se habló de algo, nadie supo qué, después tuvieron que hacer una segunda ronda que nada más duró 2 minutos, y lo único que se logró frenar fue la caída de la bolsa mexicana, pero el dólar superó los 18 pesos por dólar y se habla de la salida de capitales. Y me puede decir, licenciado Viveros, que estoy mintiendo y que no hubo salida de capitales. No tengo manera de comprobarlo, te estoy repitiendo lo que están diciendo los medios de comunicación, y ya se encargarán mañana, pasado mañana, López Obrador y toda la recua de seguidores de decir que fueron fake news y nada sincronizado, y que nada más están los adversarios tratando de hacer quedar mal a la futura presidenta de México. Yo creo que sí hay una irregularidad. Yo lo dije, no me importa tanto que gane Claudio Sheinbaum como que tengan la mayoría en el Congreso, y eso es lo que he estado peleando con la gente ahorita, que me dicen que tú, licenciado Viveros, el licenciado Araujo y yo pudimos salir a manifestarnos para defender al INE, la República, la Constitución y todo gracias a López Obrador, porque él es un demócrata, y si no fuera por él no hubiéramos podido salir. Le digo, pues, ¿qué es tan mal de su cabecita? ¿Qué creen que ellos fueron los que hicieron las leyes y las reformas en la Constitución para podernos manifestar, reunirnos, defender lo que queramos? No fueron ellos lo que quieren es hacer precisamente lo contrario. Pero eso, otra vez, nada más como una persona neófita que oigo lo que está pasando en los medios, pueden oír directamente a Xóchitl Gálvez para que no sigan tampoco el juego que dice Viveros de hablar de un fraude, que el fraude lo estamos manejando la gente que hablamos normal, y busquen fraude. ¿Qué palabra te gustaría, licenciado Viveros, que utilizara yo? ¿Error? ¿Te gusta que sea un error? Hay muchos errores que están cometiendo los que están transcribiendo o llenando las bases de datos, con lo que no sirve para nada de las sábanas, pero que es el único elemento que tengo yo para saber quiénes votaron en la casilla que me tocó a mí, donde por cierto ya parece que ganó Morena por mucho, porque además correspondo al mismo distrito que Javier Velázquez, y ganó por mucho Morena. Ya revisé, no hubo cambio, cuando menos en mi ¿cómo se llama? En mi casilla, pero es lo que están buscando. Y a nadie, ellos, los que lo están haciendo, han mencionado fraude. Yo sí voy a mencionar fraude, licenciado, y te pido me disculpes por usar un léxico común y corriente. Bueno, yo creo que con esto damos por concluido el tema que No. yo propuse de el fraude que se está maquinando desde la presidencia del INE, porque estos datos los dio a conocer la presidenta del INE en cadena nacional. Y si a eso no le quiere llamar a alguien intento de fraude, pues ya sabrá, ¿verdad? Sí. Sabrá si ve o no ve y por qué defiende las cosas como las defiende. Pero las reitera después la secretaria de gobierno con esos datos. Error, discúlpame, no le voy a llamar error, porque es mucho más que un error, lleva una intencionalidad. Y ahí está, la intencionalidad de ¿qué? De que el ciudadano se quede con la idea de que es algo que está fluyendo así de manera muy normal. Repetir y repetir y repetir la mentira hasta que se vuelva verdad, pero no porque la repitan 50 millones de personas, la mentira va a dejar de ser mentira, ¿verdad? Habrá que ver cómo es que fluye los derechos de los partidos políticos al hacerlos válidos, interponiendo los recursos que crean convenientes
muy especialmente ahora que se hagan las sesiones de cómputo, porque ahí es donde va a salir si se equivocó o no se equivocó, que yo digo que no hay equivocación, es un intento de comenzar a afianzar un fraude que se está tejiendo desde las entrañas del INE, afianzado en otra cadena nacional de todos los días, como es La Mañanera, por parte de la secretaria de Gobernación, con el aval, por supuesto, sino hasta indicado del presidente de la República. Así que, pues, en esas estaremos, lo que se ha dado a conocer, lo que se ha detectado y lo que todos los medios de información esta tarde, bueno, a partir de la mañana, porque fue en la mañana la primera entrevista que dio a conocer Jorge Alcocer ahí con Carmen Aristegui, y que ya todos los noticieros han estado replicando, porque pues cuando se mete gente que conoce a ver del tema, a analizar los datos, dice, oye, aquí como que algo anda mal. Y entonces es por ello que este tema lo traje a la luz, porque recientemente, antes de entrar al aire, lo acabo de publicar en Solo Noticias, en donde están los videos, en donde están las gráficas de lo que al momento, y como dice Jorge Alcocer al final de cuentas, esto va a ser y va a tener efectos prácticamente hasta el próximo domingo, pero ya de momento se ha detectado, y se ha detectado también a partir de dónde es que salió y cómo ha ido fluyendo también. Vamos a finalizar ese programa, pero te doy la palabra para un comentario final y que te despidas de tu público, licenciado Héctor Viveros. Bueno, pues ojalá hubiera una ronda más de debate. Este ha sido uno de mis programas favoritos. Y yo, pues, lo que les puedo decir es que es importante que nos acerquemos a escuchar otras opiniones. O sea, todas las opiniones son para escucharse. Pero yo mi análisis detrás de esta estrategia que está impulsando la oposición es para que sus líderes no se hagan responsables de la derrota que acaban de sufrir y voltear a echarle la culpa al INE, ¿sí? Cuando la verdad es que les metieron una goliza, y pues para ellos es más fácil hablar sobre los errores del INE que sobre los errores que ellos cometieron en campaña, ¿no? O sea, eso es siempre, el INE, el OPLE, casi siempre lo quieren agarrar de piñata. Y pues es algo a lo que las autoridades están acostumbradas. Pero aquí el punto es que Morena ganó bien. Hay otras autoridades que cometieron errores, y no perdamos de vista que hay que reinventar la oposición. De lo demás yo creo que no hay un fraude. Hay que esperar a los resultados electorales y vernos la próxima semana con mucho gusto aquí con Jesús y con Carlos para seguir hablando de este tema y otros. Que pase muy buena noche, qué gusto verlos. Gracias, Carlos Bauza. Pues los líderes de los partidos políticos lo que menos necesitan son pretextos. Desde antes de que empezara esta defensa del voto, para no llamarle denuncia de fraude, defensa del voto, ellos dijeron que no van a renunciar pero ni se lo sueñen. O sea, ellos cumplen con los estatutos de su partido y ellos estuvieron muy bien y excelentes. Lo que pasó fue que, pues sí, licenciado, es que no necesitan inventar ninguna narrativa para distraer a nadie. Les vale un cacahuate lo que usted, el licenciado Araujo y cientos de millones de personas estemos pensando de que se hicieron un buen o mal trabajo. Claro que son los responsables y no van a renunciar ni a la diputación
ni a la senaduría. Sí, pero no necesitan el pretexto, licenciado Viveros. ¿Tú crees que sí? Bueno, pues está Yo bien creo que que lo sí. creas. A ver, dilo, dilo. No, A lo es tu mejor tiempo. siguiendo el ejemplo de lo que ha ocurrido tanto en ese gobierno, ¿verdad? Como cada error, cada caída de metro, cada matazón de gente, los funcionarios responsables renuncian, pues yo creo que siguiendo ese digno ejemplo. Pues yo los oí tan cínicos y desvergonzados como siempre, y así lo dijeron antes de que saliera nada de ninguna defensa de nada, que ellos no iban a renunciar, que ellos no eran responsables de esta derrota y que ellos había unos estatutos y ellos los iban a cumplir. Yo siento que no les importa. Yo te he oído varias veces, licenciado Viveros, diciendo que al político no le conviene eso, que al político no esto, que al político no lo otro. Pues mira nada más a la licenciada, a la ingeniera arquitecta Rocío Nale. Está preocupadísima de todo lo que se denunció y de las 40 y tantas, 80 o 100 denuncias que se presentaron en su contra. Tuvo que Así inventar algo es. para distraer a alguien, que ella ganó por el 50 y tantos por ciento de los votos. No necesitan mayores pretextos. Pero eh, para los que otra vez somos neófitos y hablamos normalmente sin términos jurídicos, nos están queriendo ver la cara, nos están queriendo hacer un fraude. Yo sí veo irregularidades, yo no lo voy a determinar, no voy a ser yo quien decida eso, pero ahí también hay otro diente de ese engranaje, que es que los magistrados del Tribunal Electoral Federal no hay, no están, no existen. Entonces, ¿qué va Así a pasar? es. Pues quién sabe, que pase lo que sea. Ya será cuestión de Claudia Sheinbaum cuando entre, o de que antes de que se vaya López Obrador modifique la Constitución y ni siquiera exista un tribunal electoral. Y ya se quita el señor de problemas y no tenemos que andar distrayendo a nadie con nada. A mí me importa mucho que se haga el reconteo que sea necesario, no como cuando López Obrador llevando cajas vacías, gallinas y chivos, sino presentando aquí hay unos números, la sábana no importa, nos vale coco, es para hacerse papel de baño para los judiciales, y lo que importa es el papel que está adentro. Bueno, pues ábranlo, revísenlo, y el único sustento que tenemos es ese. Miren, por lo demás, yo ahorita tengo muy buenos pleitos con los de Morena, porque si les pregunto, díganme por qué votaron por Morena, enumérenme sus beneficios y se sueltan contra mí porque estoy ciego, porque no veo, porque soy contrario, porque yo, en fin. Entonces yo estoy muy Bien. contento, espero que ustedes sean muy felices, cuídense mucho y estén muy atentos a lo que va a pasar, porque como dice el licenciado Viveros, esta historia va a continuar. Gracias. No se vayan, voy a tener pesadillas. No sean así. Dice, habrá que dar seguimiento. Bueno, eso Beatriz Insunza, esos tres mensajes. María Elena Aquino Carballo, habrá que dar seguimiento a este programa. Quedó inconcluso. Buenas noches. ¿Felices? Pues yo no estoy feliz. No les veo a mis compañeros cara de felicidad. Más ante este fraude que la presidenta del INE está afianzando. De veras, qué mal los mexicanos. Hoy, quienes defendimos al INE, por lo menos yo, defraudado completamente con la actuación de esta señora al hacer, porque sabes que no me quedé ahí con lo que decía Jorge Alcocer, me fui a abrir lo del INE y busqué, y Chihuahua, sí es cierto, aquí está que ahora le dicen, esta equivocación. ¿Cuál equivocación? Desde ahí empiezan y así empiezan las cosas. Pero cuando tratamos de ignorarlas, ya cuando queremos hacerle caso, ya el mal está muy avanzado y lamentablemente creo que así nos va a suceder. Ya para despedirnos con algo tierno, democrático, que todos debemos de tener como ejemplo, esta fotografía, un bonito reportaje ahí en Solo Noticias de este ciudadano mexicano responsable que acudió a emitir su voto, pero como no tiene brazos, pues le pintan el dedo del pie
para señalar que ya votó. Me imagino que de ahí, pues a lo mejor se fue por su cafecito al Oxxo o a donde haya ido. Se lo merece. Yo no le pago uno, le pago 100 cafecitos por ser un ciudadano que con esas características sí acudió a cumplir con su voto, como lo hicimos muchísimos. Y ya hablaremos de otras sospechas que tengo, como esas de que tanta gente en las casillas y que no tenían por qué estar ahí y que no iban a votar y que muchos ni llevaban credencial para votar. Pero esa, como dijera la nana Goya, esa es otra historia. Hoy le agradezco mucho al licenciado Héctor Viveros, al licenciado Carlos Bauza, el haber estado esta noche aquí. Y miren, yo no tengo miedo que me clonen mi dedo. Los que tengan miedo, que no enseñen su dedo. Esos que les da miedo la democracia, no enseñan su dedo. Gracias. Mañana en Entre Amigos será Nana Pacha. No, Nana no era la nana Goya, era del programa esa que se filmó en Ayapango, ¿verdad? Ayapango es un pueblito como muchos que hay aquí, y era la actriz Loló Navarro, veracruzana, jarocha, Loló, que Dios la tenga en su gloria. El programa que correspondía a el INEGI, porque a través de ello se daba pues la alfabetización, ¿verdad? Mañana entonces Alma Chávez y Alfonso Valdés en Entre Amigos de Cultura. Yo no había nacido. Recuerde que estamos a las 10 de la noche por Solo Noticias, Hora Veracruz, estilo Revista Libertad, Forjadores del Comercio Local, Noticias Metropolitanas y todos los amigos que nos permiten compartir este contenido con ellos. Hoy no pedí el apoyo para que nos ayudaran a compartir el programa. Me arrepiento porque, ¿qué creen? Únicamente nos compartieron 40 veces. Yo no había nacido, dice Beatriz Insunza. Por favor, Beatriz, por favor. Gracias. Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes. Depende de la hora que vean Entre Amigos. Hasta la próxima.